La filosofía de Tomás de Aquino sintetiza el pensamiento aristotélico con la religión cristiana. Tal y como pensaba Aristóteles, Tomás de Aquino cree que hay una diferencia entre sustancia y accidentes, potencia y acto, las cuatro causas, la material, la formal, la eficiente y la final. Pero, como cristiano que es, Tomás de Aquino también cree que existe un Dios personal, único, creador de todo lo que existe a partir de la nada, que es un Padre providente que ha creado el alma de cada persona de manera individual y que ha mandado a su Hijo a salvarnos del pecado. ¿Cómo se produce esta síntesis? ¿De qué manera puede Tomás de Aquino combinar las ideas cristianas con el aristotelismo? Para hacerlo, utiliza una importante distinción que proviene del pensamiento musulmán y judío de la Edad Media, que es la diferencia que hay entre esencia y existencia. La esencia, como sabrás, es aquello que hace que un ser sea eso que es y no algo diferente. En cambio, la existencia es el hecho de que realmente ese ser esté en el mundo, exista. Así, por ejemplo, sabemos cuál es la esencia de una sirena, pero ese ser es un ser mitológico, no existe. Otros seres tienen esencia y existencia, como un caballo, por ejemplo. Pues bien, esta distinción la utiliza Tomás de Aquino aplicándole el concepto aristotélico de la potencia y el acto. Para Tomás de Aquino, la esencia es potencia de ser, capacidad de convertirse en algo. En cambio, la existencia es acto de ser, es lo que sucede cuando un ente realmente existe. Para Tomás de Aquino, todos los seres que vemos a nuestro alrededor son criaturas creadas por Dios, en las cuales hay una composición de la esencia y la existencia. Dios crea las cosas componiendo su esencia con su existencia, o, dicho de otra manera, crea la realidad trayendo a la existencia esa potencialidad de ser que antes solamente era un pensamiento en la mente divina. Dios, sin embargo, no es un ser compuesto, es un ser simple. En él no hay una composición de esencia y existencia, dice Tomás, porque esencia y existencia en Dios coinciden. Dios es el ser cuya esencia consiste en existir. El problema es que esta definición de Dios, como el ser que no puede no existir, que necesariamente existe, no es fácil de comprender para los seres humanos. Es algo evidente en sí mismo, dice Tomás, pero que escapa a la mente humana. Por eso, los seres humanos no podemos de manera directa comprender la esencia de Dios. Lo que viene a decir Tomás de Aquino entonces es que los seres que existen están ordenados en una jerarquía. En lo alto de todo está Dios, un ser necesario, que no puede no existir, en el que coinciden esencia y existencia. Todos los demás seres están compuestos de esencia y de existencia. Y entre estos seres, las criaturas creadas por Dios, Tomás distingue dos grandes grupos. Los seres inmateriales, que tienen forma pero no materia, y que son, según Tomás de Aquino, los ángeles, y los seres materiales, en los que hay una composición de materia y forma. Los seres humanos ocupan, entre los seres materiales, un puesto especial, porque tienen un alma inmortal creada por Dios y que aspira a la salvación divina después de la muerte. Los demás seres vivos, las plantas y los animales, tienen materia y forma, pero no tienen un alma inmortal. Y además están los objetos inanimados, las cosas que no tienen vida. Un aspecto muy importante de la teología en Tomás de Aquino es el modo en que aborda las relaciones entre razón y fe. Para Tomás de Aquino, razón y fe son dos caminos independientes y autónomos para conocer la verdad. De hecho, hay ciertas verdades, dice Tomás, que sólo se pueden conocer mediante la fe, acudiendo a las Sagradas Escrituras, mientras que hay otras que sólo se pueden conocer mediante la razón, por ejemplo, las verdades de la ciencia. Sin embargo, Tomás cree que las dos fuentes de verdad, razón y fe, son complementarias y que hay algunas verdades extremadamente importantes que se pueden conocer mediante los dos caminos. Esas son las verdades acerca de Dios que podemos conocer únicamente usando la razón. A estas verdades se les llama preámbulos de la fe y incluyen algunas
verdades tan importantes como la existencia de Dios, la inmortalidad del alma o el hecho de que el universo ha sido creado por Dios. ¿Cómo explica entonces Tomás de Aquino, utilizando exclusivamente la razón, que Dios existe? ¿De qué manera se puede probar eso con la razón? Tomás cree que hay dos maneras de demostrar racionalmente la existencia de Dios. Existen demostraciones a priori y demostraciones a posteriori. Las demostraciones a priori parten de la esencia de Dios, de la propia definición de Dios. Dios es el ser cuya esencia consiste en existir, de manera que no puede no existir, es un ser necesario, a diferencia de todas las demás criaturas que son contingentes, podrían no existir, y si existen es porque Dios ha querido crearlas. El problema, dice Tomás de Aquino, es que estas demostraciones a priori, como el célebre argumento ontológico de Anselmo de Canterbury, escapan a nuestra capacidad de raciocinio. A lo mejor es evidente en sí mismo que Dios tiene que existir, pero para nosotros no lo es, porque nuestra razón es limitada. Por eso, para el ser humano, la manera de alcanzar racionalmente la certeza acerca de la existencia de Dios consiste en utilizar vías a priori, caminos que demuestren la existencia de Dios, pero partiendo no de la definición de Dios, sino de lo que podemos ver a nuestro alrededor. ¿Y qué es lo que podemos ver a nuestro alrededor? Los seres que existen en el mundo. Si nos fijamos en los seres que existen en el mundo, dice Tomás de Aquino, podremos encontrar vías, caminos a posteriori que nos muestren que Dios tiene que existir. Estas son las célebres 5 vías del pensamiento de Tomás de Aquino. Para él existen 5 caminos a posteriori que parten de la realidad y que nos muestran racionalmente que Dios tiene que existir. Las 5 vías son las siguientes. La primera es la vía del movimiento. Tomás nos dice, si observamos a nuestro alrededor vemos que hay muchos seres que se mueven, pero el movimiento, como nos enseñó Aristóteles, se debe a que si algo se mueve es porque otro ha impuesto ese movimiento. Si algo se está moviendo es porque otra cosa la ha empujado. ¿Y qué es lo que ha empujado a esa otra cosa anterior? Pues un tercer ser que la empujó a su vez. Y así sucesivamente. Cada cosa que se mueve necesita un ser anterior que la puso en movimiento. Pero sería absurdo pensar en una cadena infinita e ilimitada. Tiene que haber un origen de esta cadena. Tiene que haber un primer ser que provoque el movimiento de todo lo demás. Un primer motor inmóvil. Y a ese es al que llamamos Dios. La segunda vía es la vía de la causalidad eficiente. Todos los fenómenos que suceden tienen una causa, algo que las ha provocado. Pero esa causa, a su vez, ha sido provocada por una causa anterior, y esa por una anterior, y así sucesivamente. Y como sería absurdo pensar en una cadena ilimitada de causas, tiene que haber una primera causa incausada, y esa es Dios. La tercera de las vías es la vía de la contingencia. Tomás nos dice que a nuestro alrededor, cuando vemos los seres que nos rodean, hay unos que son más contingentes que otros, porque deben su existencia a otros seres que son más necesarios. Ahora bien, esos seres más necesarios también son contingentes y deben su existencia a un ser anterior que es más necesario aún. Como sería absurdo plantear una cadena ilimitada de seres cada vez menos contingentes, Tomás considera que tiene que haber un principio, un ser que es absolutamente necesario y que es el principio del cual todo parte. Ese ser necesario es Dios. La cuarta vía es la vía de los grados de perfección. Esta vía utiliza un razonamiento diferente, presta atención. Dice Tomás que en nuestro entorno, a nuestro alrededor, podemos observar que hay unos seres que son más perfectos que otros. Somos conscientes de que no todos los seres son igual de perfectos. Pero si podemos comparar unos seres con otros y darnos cuenta de que unos son más perfectos que otros, es porque, de alguna manera, en nuestro interior hay un patrón de comparación. Tenemos la idea de lo que es un ser absolutamente perfecto, que es el modelo con el cual comparamos las cosas para saber si se acercan más o menos a ese ideal de perfección y, por tanto, si son más o menos perfectas. Pues bien, ese ser absolutamente perfecto, que es el término de comparación que utilizamos, es Dios. La quinta vía es la vía de la finalidad.
y está inspirada en el pensamiento teleológico de Aristóteles que Tomás adopta. Como sabes, Aristóteles, y también Tomás de Aquino, creía que todo lo que existe tiene un propósito, una finalidad. Eso también sucede con los seres inanimados, los animales, las plantas, incluso los ríos o las estrellas o las nubes, existen para algo, persiguen un propósito. Pero los seres inanimados que no tienen conciencia no pueden pensar ni ponerse a sí mismos esas metas. ¿Quién entonces se las ha programado? Para Tomás de Aquino, el ser que ha puesto esas metas en los seres inanimados es Dios, es quien confiere una finalidad a todo lo que existe. De estas 5 maneras, dice Tomás, todas ellas a posteriori, porque parten de lo que podemos ver en el mundo sensible, de estas 5 maneras podemos demostrar con la razón que Dios existe.